Marcos capítulo 6. Jesús salió de allí y fue a su tierra con sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. Al oírlo, muchos quedaron admirados y decían: ¿De dónde este hombre saca estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada, que hasta realiza milagros? ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro más que sanar a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas y enseñaba. Después Jesús llamó a los 12 y empezó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solo un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Les dijo: Cuando estéis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de allí. Si en algún lugar no os reciben ni oyen, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron y predicaron que los hombres se arrepintiesen, echaron muchos demonios y ungieron con aceite a muchos enfermos y los sanaron. El rey Herodes oyó la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista resucitado de los muertos. Por eso poderes milagros obran en él. Otros decían: es Elías, y otros: es uno de los antiguos profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había mandado prender a Juan y lo había encarcelado a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que él se había casado. Porque Juan había dicho a Herodes: no debes tomar la esposa de tu hermano. Porque eso Herodías aborrecía a Juan y deseaba matarlo y no podía, porque Herodes temía a Juan y lo protegía, sabiendo que era varón justo y santo. Al oírlo quedaba perplejo, aunque lo escuchaba de buena gana. Pero llegó un día oportuno en la fiesta de sus cumpleaños. Herodes dio una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea. Cuando la hija de Herodías danzó, agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Ella preguntó a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró a deprisa al rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los comensales no quiso desecharla. Enseguida el rey envió a un guarda con la orden de traer la cabeza de Juan. El guarda fue, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. La dio a la muchacha y ella la llevó a su madre. Al saberlo, los discípulos de Juan retiraron su cuerpo y lo sepultaron. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado, y él les dijo: venid aparte en un lugar tranquilo y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, que ni para comer tenían tiempo. Y se fueron solos en una barca a un lugar solitario, pero muchos los vieron irse y los conocieron, y allá fueron muchos a pie de las ciudades y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó, vio a esa gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así empezó a enseñarles muchas cosas. Y cuando se hizo tarde, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es despoblado y la hora muy avanzada. Envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas alrededor a comprar algo de comer. Pero él respondió: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron:
¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Y él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de averiguar, le dijeron 5 y 2 pescados. Les mandó que hiciesen recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Y les recostaron en grupos de 100 y de 50. Enseguida Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo y partió los panes. Entonces fue dando a sus discípulos para que los pusiesen ante la gente. También repartió los 2 pescados y entre todos comieron hasta saciarse y sacaron 12 cestas llenas de pedazos de pan y pescado. Y los que comieron fueron 5,000 hombres. Enseguida Jesús mandó a sus discípulos a subir la barca e ir delante de él a Betsaida. Entre tanto que él despedía a la multitud, después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Cuando anocheció, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús los vio remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche de madrugada fue a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse a ellos. Al verlo caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no temáis. Cuando él subió a la barca, el viento se calmó y ellos quedaron muy asombrados, porque aún no habían entendido el milagro de los panes, pues sus corazones estaban endurecidos. Cuando estuvieron del otro lado, llegaron a Genesaret y atracaron allí. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente los reconoció. Recorrieron toda esa región y empezaron a traer en camillas a los enfermos en todas partes a donde oían que él estaba. Y donde quieran que Jesús entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los enfermos y les rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su mano, y todos los que lo tocaban quedaban sanos.